¿Qué está pasando?, pregunté, echando un vistazo a sus caras satisfechas. Rodeándome, mis suegros intercambiaban miradas cómplices, como si hubieran ensayado este momento meticulosamente. Finalmente, uno de ellos habló, con un tono casi burlón. Necesitamos hablar seriamente. Respiré hondo, manteniendo la calma. Está bien, los escucho. Mi esposo, Edgar, soltó un suspiro pesado, sin atreverse a mirarme a los ojos. Vendí la casa a mis papás, anunció con una pausa deliberada, y creo que deberíamos divorciarnos. Mis suegros intercambiaron miradas de triunfo, como si hubieran ganado una batalla silenciosa. Sin titubear, saqué los papeles de divorcio ya firmados, dejé mi anillo sobre la mesa y dije con tranquilidad: entonces supongo que me voy. No tenían ni idea del infierno que se les venía encima. Me llamo Madison y acabo de cumplir 50 años. Han pasado muchos años desde nuestro matrimonio. Nuestro hijo, ya adulto, ha construido su propia vida lejos de nosotros. Durante mucho tiempo fui una trabajadora asalariada como cualquier otra, pero gracias a la recomendación de una amiga, ahora me dedico a enseñar la creación de accesorios hechos a mano. Lo que empezó como un simple pasatiempo se convirtió en mi nueva profesión. Este trabajo cambió mi vida por completo. Me ha dado satisfacción, independencia y la alegría de compartir con mis alumnos el amor por la artesanía. Habrá quienes crean que convertir un hobby en un medio de vida es una locura, pero yo soy feliz. Edgar y yo nos conocimos por casualidad en la empresa donde solía trabajar. Él estaba en una compañía cliente y, entre reuniones de trabajo y eventos sociales, nuestra relación se fue estrechando hasta que decidimos casarnos por amor. 3 años después, nació nuestro hijo, un niño fuerte y lleno de energía. Con el tiempo, se convirtió en un hombre exitoso, egresado de una universidad prestigiosa, con una vida estable y un matrimonio feliz. Pero mientras él prosperaba, la relación entre Edgar y yo se deterioraba. Mi esposo cambió. Aquel hombre atento y cariñoso se volvió exigente, tratándome como si solo fuera su sirvienta. Sus caprichos y demandas crecían cada día, hasta volverse insoportables. Últimamente, su carácter se volvió más agresivo. Se enojaba por cualquier cosa y sus insultos se hicieron frecuentes. Llevaba tiempo queriendo escapar de esa vida y empezar de nuevo, pero la hipoteca sin pagar me ataba a esa casa, a esa maldita casa. Y como si todo esto no fuera suficiente, Edgar renunció a su trabajo sin dar explicaciones. Se pasaba los días tirado en el sillón, sin mover un dedo para ayudar con las tareas del hogar. Todo recaía sobre mí. Lo más irónico es que la casa en la que vivíamos fue reconstruida con mi dinero. Ahorré durante años para hacerla realidad. Cada espacio, cada detalle, llevaba mi esfuerzo y mis sueños. No quería que terminara en manos de Edgar si me iba. Más allá de la hipoteca, esta casa representaba mi vida, mis sacrificios. Invertí cada peso en su construcción, y aunque en un inicio Edgar opinó sobre el diseño, al final fui yo quien pagó cada centavo. Pero en vez de compartir mi entusiasmo, él solo se quejaba. Es un desperdicio de dinero, decía con fastidio, una tontería innecesaria. Ignoré sus comentarios y seguí adelante con mi proyecto. Con el tiempo, dejó de hablarme, optando por actitudes infantiles para molestarme. Me preguntaba cuánto más podría soportar esa situación. Unos meses después de mudarnos a la nueva casa, sonó el timbre inesperadamente. Me levanté para atender, pero Edgar se apresuró a abrir la puerta, como si ya supiera quién era. Risas y voces alegres llenaron la entrada. Cuando la puerta de la sala se abrió, me encontré cara a cara con mis suegros, Bradley y Emerson. Desde el inicio, mi relación con ellos fue tensa. Cuando Edgar y yo anunciamos nuestro compromiso, me despreciaron por no pertenecer a su nivel social. Incluso el día de nuestra boda, su actitud fue fría y distante. Después del matrimonio, su intromisión en nuestra vida no cesó, y cada encuentro con ellos me hacía preguntarme cómo lidiar con la situación. Cuando creí que las cosas por fin se habían calmado, ahí estaban de nuevo, de pie en mi sala, con sonrisas de superioridad. Respiré hondo y me preparé para lo que estaba por venir. Sentí una ligera tensión en el aire, pero pasaron junto a mí sin decir palabra, ignorándome a propósito y chocando contra mi hombro. Se pasearon por la casa, maravillados con cada rincón, expresando su envidia ante la amplitud de la cocina. Edgar se la presumía con orgullo, mostrándoles cada detalle como si fuera su mayor logro. Al regresar, sus rostros reflejaban satisfacción. Pero entonces, Edgar cambió de actitud, su expresión se endureció y, con voz autoritaria, me gritó: «Apúrate y sírvete con algo de comer». Me sentí abrumada, pero me apresuré a atenderlos. Sin embargo, sus padres apenas tocaron lo que les serví y murmuraron con desprecio: «¿Esto es lo mejor que puedes ofrecer?
soltó Bradley con desdén. Rápidamente terminaron de comer y, sin siquiera mirarme, Bradley comentó: «Está muy bonita la casa». Pero su interés no estaba en lo que preparé, sino en la construcción y el diseño. Entonces, Edgar, con una sonrisa amplia, lanzó la bomba. Sería una gran idea que mis papás se vinieran a vivir aquí. Ni siquiera se molestó en dirigirme la palabra. Hablaba de mi casa, de mi esfuerzo, como si yo no existiera. Sus padres asintieron con entusiasmo, y luego se fueron, dejándome ahí, viendo cómo se alejaban, mientras Edgar los despedía con risas y bromas. Hacía mucho que no lo veía tan contento. Desde aquel día, sus visitas se hicieron constantes. Primero venían un par de veces al mes, luego varias veces a la semana, hasta que prácticamente se convirtieron en visitas diarias. Sus críticas nunca cesaban, y Edgar no solo no los detenía, sino que se unía a ellas. Con cada día que pasaba, era más evidente que me culpaban por todo, que si no escuchaba, que si hacía sufrir a nuestro hijo, que si la casa estaba descuidada. Sus quejas parecían no tener fin. Aún con todo esto, nunca me atreví a levantar la voz, solo me limitaba a murmurar disculpas, como si eso fuera a calmar la situación. Pero el colmo llegó cuando mis suegros comenzaron a venir incluso cuando yo no estaba. Se aparecían con Edgar y dejaban rastros de su presencia por toda la casa: latas de cerveza, botellas vacías, manchas de alcohol en la alfombra nueva. El olor a licor impregnaba cada rincón de mi hogar, y por más que reclamaba, Edgar solo se encogía de hombros. Lo peor era que, aunque él no aportaba ni un peso a la casa, siempre tenía algo de qué quejarse. Para colmo, descubrí que estaba apostando. Entre los montones de basura que dejaban, encontré boletos de apuestas usados, pruebas de que el dinero que yo trabajaba con tanto esfuerzo terminaba desperdiciado. Las pérdidas son fuertes, Edgar, le reclamé una noche, sobre todo cuando lo que estás apostando lo gano yo con mi trabajo. Él solo me lanzó una mirada indiferente. Pasó un mes así, con mis suegros adueñándose poco a poco del espacio. Noté que empezaron a venir justo cuando yo no estaba. Un día, volví antes de lo esperado y los encontré cómodamente instalados en la sala. ¿Se puede saber qué hacen aquí?, pregunté, con el enojo latiendo en mi voz. Se miraron entre ellos y uno de ellos respondió con burla: «Ay, no te pongas así, querida, solo venimos de visita, como nunca estás». Sus palabras iban cargadas de veneno, pero más que enojarme, me abrieron los ojos. Para ellos, yo era un estorbo. Edgar y sus padres no me querían ahí, y en lugar de dejarme llevar por el coraje, supe que era momento de trazar un plan. Pero entonces, algo extraño pasó. Uno de esos días en los que se suponía que no estaría, los encontré de nuevo en casa. Me crucé de brazos y solté con ironía: «Vaya, qué sorpresa, parece que solo vienen cuando yo no estoy». Ignoraron mi comentario y entraron con descaro. Edgar los recibió con una sonrisa y enseguida comenzaron a revisar la casa, recorriendo la cocina, los baños, inspeccionando cada rincón con especial atención. Noté cómo se murmuraban cosas entre ellos, intercambiando miradas de satisfacción. Cuando se fueron, me acerqué a Edgar. ¿De qué se trató todo eso? Él solo se encogió de hombros. «No es tu problema», respondió con desdén. Pero su actitud lo delataba. Algo estaba tramando. Sabía que intentaba manipularme, pero no lograba descifrar qué tenía en mente. Solo me quedaba estar alerta. Entonces, una tarde al regresar del trabajo, vi un enorme camión de mudanza estacionado frente a la casa. En sus costados llevaba el logo de una empresa llamada Moving Center. Mi estómago se revolvió. Edgar estaba afuera, conversando con los empleados. Cuando nuestras miradas se cruzaron, fingió no verme y se metió rápido a la casa. Pero lo peor fue cuando vi llegar a mis suegros. Me saludaron con una sonrisa cínica antes de seguir a Edgar adentro. Un mal presentimiento me recorrió el cuerpo. Entré tras ellos y me quedé helada. El interior de mi casa había cambiado por completo. Mis muebles habían desaparecido. En su lugar, estaban los viejos y anticuados sillones de mis suegros, colocados como si ya vivieran ahí. Me senté en el sofá, sintiendo el peso de sus miradas sobre mí. Se acomodaron a mi alrededor, sonriendo con suficiencia. Fue en ese momento cuando supe que todo esto no era coincidencia. Habían planeado esto desde el principio. Pero si creían que me iba a quedar de brazos cruzados, estaban muy equivocados. Decidí esperar en silencio y ver cómo se desarrollaban los acontecimientos. Finalmente, uno de mis suegros habló, con un tono que casi parecía disfrutarse el momento. «Tenemos que hablar». Me preparé, fingiendo calma. «¿De qué se trata?». Edgar soltó un largo suspiro, evitando mi mirada. «Vendí la casa a mis papás», confesó,
Y como si estuviera esperando una reacción de mi parte, agregó, y creo que lo mejor es que nos divorciemos. Sus padres asintieron con satisfacción, sus sonrisas burlonas dejando en claro que esto lo habían planeado juntos. Pero no me inmuté, ya lo sospechaba desde hacía tiempo, sin decir una palabra de más. Tomé los papeles del divorcio, los firmé de inmediato y coloqué mi anillo de boda sobre la mesa. Entonces, me iré de la casa, declaré sin titubeos. Sabía que Edgar y sus padres tramaban algo desde hacía semanas. Sus constantes visitas en mi ausencia, sus murmullos, sus inspecciones en la casa, todo apuntaba a que tenían un plan. Para confirmarlo, instalé cámaras de vigilancia en distintos puntos de la casa y las vinculé a mi celular. Al principio, solo observé sus conversaciones diarias, pero un día, revisando las grabaciones, los vi celebrando con júbilo la venta de la casa. No me sorprendió, pero sí me dio la confirmación que necesitaba. Así que tomé la iniciativa, con la información que reuní, realicé los trámites necesarios para transferir la hipoteca de la casa exclusivamente a nombre de Edgar. Si querían quedarse con la propiedad, también debían asumir sus responsabilidades. Los pagos mensuales de la hipoteca, $1,900, siempre habían salido de mi salario. Sabía perfectamente que ni Edgar ni sus padres podrían costearlo, y no pensaba ayudarlos. Libre de esa relación tóxica, me mudé a mi nuevo hogar, un lugar ordenado y acogedor, con muebles nuevos y sin el peso de la negatividad que antes me rodeaba. Era el inicio de una nueva etapa. En mi primer día de descanso, disfruté el placer de dormir sin preocupaciones. Me quedé en la cama hasta el mediodía, dispuesta a tomarme un día solo para mí. Pero entonces, el timbre sonó de forma insistente. Con fastidio, fui a abrir la puerta. Ahí estaban, Edgar y sus padres. Sin invitación. ¿Qué hacen aquí?, pregunté con frialdad, bloqueando la entrada. No respondieron, simplemente se abrieron paso a la fuerza y extendieron un documento frente a mí. Cambiaste el nombre de la hipoteca sin nuestro permiso, soltó Edgar con indignación. Los miré con incredulidad antes de responder con voz serena. Sí, lo hice, después de todo, ustedes querían que me fuera, ¿no? Sus rostros reflejaban puro asombro. Pero estamos desempleados, no podemos pagar esa cantidad cada mes, gritó Edgar, la desesperación filtrándose en su voz. Pues si no pagan, los intereses y recargos se acumularán, respondí tranquilamente. Y a la financiera no le importa su situación. Edgar frunció el ceño, incrédulo. Tomó su teléfono y buscó información en Internet. Al ver la realidad de su situación, su expresión cambió de indignación a puro horror. ¿Qué vamos a hacer?, murmuró su madre, su cara completamente pálida. Me encogí de hombros. Tal vez buscar trabajo. Es hora de un nuevo comienzo. El pánico en sus rostros fue evidente. No tenían ahorros, no tenían bienes. Y Edgar estaba ahogado en deudas de juego, no tenían escapatoria. Finalmente, comenzaron a suplicar. Por favor, hemos pasado por mucho juntos, intentó Edgar con una voz que buscaba sonar sincera. No me conmovió en lo absoluto. Sin decir más, cerré la puerta en su cara. Tomaron su decisión, ahora lidien con las consecuencias. Furiosos, intentaron denunciarme con la policía, pero el resultado fue el contrario, los sacaron de mi propiedad. Con el tiempo, su situación financiera los orilló a mudarse a un pequeño departamento en las afueras de la ciudad. Edgar consiguió un trabajo de medio tiempo, con el que apenas lograba mantenerse. Mientras tanto, mi vida siguió su curso. Me dediqué por completo a mi trabajo y, en mis ratos libres, lancé un blog de artesanías hechas a mano. Para mi sorpresa, rápidamente ganó popularidad y duplicó mis ingresos mensuales. Las solicitudes para impartir talleres y cursos no tardaron en llegar. El matrimonio ya no era una prioridad para mí. Aprendí a disfrutar mi independencia y a construir mi propia felicidad. Un día, organizando mis cosas, encontré un viejo cuaderno de cuentas de los primeros años de mi matrimonio. Al pasar sus páginas, me vinieron a la mente recuerdos de las dificultades económicas que enfrentamos. Con una sonrisa tranquila, lo coloqué de vuelta en el estante. Había cerrado un capítulo difícil de mi vida. Ahora, era tiempo de escribir uno nuevo. Por favor, déjanos tus comentarios. Esperamos con ansias tus opiniones y que te suscribas al canal. Nos vemos en el próximo vídeo. Gracias por verlo hasta el final.